darme en contados minutos, puedo acompañarlos un rato de la formación, conocer a los compañeros que están participando y bueno, aquí cuentan con un servidor, con un amigo en lo que puedan requerir en estos momentos, Leiki. Sí, estamos teniendo como dificultad en la conexión porque estamos escuchando entrecortado y creo que algunos también están un poquito entrecortados. Creo que Anaela intentó comunicarse, pero no sé si nos están escuchando todos. Me gustaría que todos pudieran saludar para saber si estamos con buena conexión. Ajá. Buenas, Diana. Hola. Hola, yo escucho perfectamente. ¿Quién nos habló? Luis. Luis Boscán. Luis escucha bien. Diana, ¿escuchas bien? Excelente, Leiki. Yelber, Eduviel. Compañero, buenas tardes. Hola, Leiki. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Yo te escucho bien, muy bien, gracias. Yo te escucho bien. Leiki, yo también escucho a la perfección. ¿Sí? Liz y Luz Beatty, ¿están escuchando bien? Yo. Sol. Sí, ahí más o menos escucho. Creo que aquí no hay buena señal. Génesis y Anaela. Hola. Hola, los escucho bien. No te estamos escuchando bien, Génesis. Hola, ¿no me escuchan bien? Génesis. Sí, te Sí, estamos... hola. Bueno, yo lo escucho perfecto. Anaela, te recomiendo salir para volver a entrar, porque te escucha bien. Eso quede. Y Yelber, ¿estás escuchando bien, Yelber? Sí, hola, los escucho perfectamente. Y a mí me escuchan bien. Sí. Ok. Leiki, ¿me escuchan bien? Aquí con Eduvilia y Mevangloma. Eduvilia, sí, te estamos escuchando bien, mami. Hola, Eduvilia. ¿Quién me habla ahí? Diana. No, saya timbuni. Ala, wale. Hola, Hasha. Iya, dama kepres kayak cuer. Muy guapo, igualita, ¿no? Chowa Fushiro. Un socorro que iba a su alejas. ¿Ya soy? ¿Qué irás? Bueno, chicas. No, la China es que nunca. Yo creo que podemos ir conociendo a las profesoras como para ir entrando en materia, porque ya son las 2:20 y los demás no se han conectado. ¿Listo? Entonces empezamos. Vale, perfecto. ¿Sí? Ana, me lo usé de ruco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo que no sé si por el listado, pero creo que conté que hay 10 participantes, aparte de Leiki y del señor coordinador también, de Miguel. Creo que hay 10, ¿no? Somos 10. Pues yo soy Asenet Suárez. Todos me dicen Sin el señor, sin el señor. Con Miguel, ok. Todos me dicen Ace. Es más fácil, Asenet o Ace es mi nombre. Como ya lo contó Leiki, pues Andrea, Said y yo
Somos socias y pues somos documentalistas, o por lo menos tenemos una pasión muy grande hacia el documental y hemos hecho ya por más de 20 años el ejercicio de dedicar nuestra formación y nuestro aprendizaje audiovisual enfocado en contar narrativas documentales. Pues aquí vamos a estar en el taller que tiene como objetivo esta semana un poco como aterrizar ese trabajo previo de investigación que ustedes han venido haciendo en una escaleta para poder ir a grabar. Entonces, pues quiero presentarles a Andrea Said. Ella es pues la otra tallerista. Nosotros vamos a estar presentes hoy un ratito, las dos, y luego pues nos vamos a turnar. Andrea les va a contar un poquito de esa dinámica. Vale, pues buenas tardes. Pues bueno, es un placer para nosotras realmente poder estar aquí. Realmente nos sentimos pues muy honradas de poder dar este taller. Espero que sea divertido, útil, que aprendamos todos. Pues nuestra dinámica de trabajo, pues nosotros la voy a contar un poquito. Nosotros con la CENET vamos a trabajar pues lo que decía hace un ratito hoy. Yo voy a estar como al comienzo y luego ella se va a quedar como en el resto de la sesión. Hoy se va a hablar un poquito sobre el tema del tema, sobre los temas y sobre los enfoques, ¿sí? De las historias. Bueno, ya Zenet ya les va a contar un poquito más y les va a extender un poco la información ya cuando se queden con ella. Yo mañana voy a hacer todo el taller y mañana vamos a hablar un poquito sobre personajes, sobre locaciones y sobre la importancia de los personajes y las locaciones, cómo ayudan en la construcción de la historia, de las historias. Mañana es miércoles. El jueves de nuevo va a estar a CENET, pues construyendo ya un poco la historia con ustedes y pues la idea es hablar un poco como de la sinopsis y de cómo se cuentan pues estas historias que tenemos en la cabeza y que queremos hacer en la construcción del guión. Luego el viernes vuelvo yo, pues vamos a estarnos como pimponeándonos con ACENET. El viernes regreso yo. Voy a hablar un poquito sobre los agentes narrativos, sobre los dispositivos, como todo lo que necesita, además de los personajes y la locación, que ya lo vimos antes, todo lo que se necesita para construir las historias. Y el sábado vamos a estar juntos y juntas todos para realizar la escaleta. La idea es que al finalizar este taller salgamos con una escaleta y un guión listo para grabación, pues una guía de trabajo para la grabación y puedan continuar igual con los otros talleres que vienen. ¿Listo? ¿Sí me escucharon bien todos? ¿Nos escucharon bien? ¿Estamos bien, cierto? Sí. Bueno, bien, como ustedes ya se conocen y nosotras pues realmente no los conocemos tanto, entonces pues la idea es que hagamos como un ejercicio de representarnos, donde hablemos un poquito sobre el tema y el enfoque, ¿cierto? Entonces, para conocernos mejor. Entonces, cuando hablamos de un tema, ¿sí? Entiendo que cada uno de ustedes ha hecho una investigación previa y tuvo un taller de escritura donde trabajaron mucho ese tema de lo que querían hablar, ¿cierto? Esa gran idea que está ahí rondando en su cabeza. Y entiendo además que como este ejercicio de taller creativo apunta a que todos trabajemos, pues a que todos trabajen un tema grande dentro del taller, ¿sí? En una especie de película coral donde cada uno va a tener un minutito para exponer su perspectiva sobre ese tema grande. Entonces vamos a tratar de identificar la diferencia entre el tema, ¿sí? Y el enfoque. El enfoque es cómo vamos a abordar ese tema. Bueno, entonces van a poner atención a la presentación de Andrea y mía para que después ustedes participen y nos digan también cuál es su idea, cuál es su tema, perdón, y cuál es su enfoque. Bueno, entonces, con las ideas escritas que nos pasó Paula, pues vamos a contarles. Entonces, Andrea, cuéntame cuál es tu tema. Bueno, pues yo en este momento estoy haciendo un proyecto que se trata más el encierro, ¿sí? ¿Y tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Tu tema es el encierro. ¿Y cuál es tu enfoque? Mi enfoque es la afectación del encierro en los primeros días de la cuarentena. Ese es mi enfoque. La afectación del encierro en los primeros días de la cuarentena. Ok, muy sí. bien. ¿Y tú, Ace? ¿Tú estás ahorita haciendo algún proyecto?
Sí, yo estoy haciendo un proyecto ahora, ¿sí? Y el tema de mi proyecto es la memoria. La memoria, ¿Y el básicamente lo enfoque? recuerdo, ¿sí? El enfoque es la reinterpretación de unas imágenes de archivo que me encontré en la calle con mi esposo pues para reflexionar sobre la memoria. Entonces voy a reinterpretar estas imágenes para hacer eso. Bueno, entonces ahora les vamos a preguntar, ¿sí? Quiero saber, por ejemplo, Yelber, cuéntanos cuál es tu tema. ¿Cuál es el tema que quieres practicar, porque quieres trabajar en este taller? ¿Cuál es el tema de tu documental? Recuerda que es una palabra, ¿sí? Por lo general el tema siempre hace alusión a una pregunta que le inquieta al ser humano, ¿sí? Es una pregunta filosófica, algo que se quiere resolver. Ese sería el tema, ¿sí? Entonces cuéntame cuál es el tema, Yelber. Antes de que Yelber mencione algo, quiero también decirle a los muchachos que este trabajo de los ejercicios que vamos a estar hablando sobre tema y enfoque tienen que ver también con lo que trabajamos con Paula. O sea, Sí, claro, o sea, de ahí viene, de ahí viene. O sea, la invitación es como que retomemos ese trabajo de investigación que hicieron con Paula, de escritura de esa investigación, ¿cierto? Y pensemos un poquito, tratemos de aterrizarlo en una palabra, ¿sí? Para definir ese tema, ¿sí? Yo sé que hay un tema grande, común, pero todavía de ese no vamos a hablar. Vamos a hablar del tema en específico, ¿sí? O de pronto sea el mismo en algunos casos. Entonces, no sé si es Yelber, si es Diana, o si es Génesis, o si es Caisol. ¿Quién se arriesga a decir cuál es el tema de su documental? ¿Ninguno? Chicos. Yo tengo aquí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Acá apareció uno. Hola, Yelber. Hola, Yelber, cuéntame por favor cuál es el tema de tu documental. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Buenas Pues tardes. mi tema es sobre el trueque. El trueque, Y listo. ¿Y cuál es el enfoque de ese tema? O sea, ¿desde dónde vas a abordar el trueque? desde las comunidades, Desde ya las que, comunidades. sí, ya que en esta pandemia, ¿cómo podemos sobrevivir a las comunidades, ya que no podemos tener acceso a la ciudad o a un pueblo para buscar el mercado? Ok, entonces quizás el enfoque es cómo las comunidades sobreviven la pandemia a través del trueque, ¿sí? Exactamente, sí. Ok, bueno, miramos la diferencia. Una palabra es el tema, ¿sí? El enfoque es cómo yo voy a abordar ese tema, ¿cierto? El tema, Claro, exactamente. listo. Gracias, Yelber. Clarísimo. El A usted trueque y cómo por las escucharme. comunidades sobreviven a la pandemia a través del trueque, ¿ok? Las comunidades guayú, me imagino, Ok. ¿cierto? Listo, ¿quién se arriesga? Muy bien, Yelber. Diana, Caisol, Marcos, Francisco, Gracie. Mario, Lubeidi. Llegaron más. Chicos, necesitamos participación. Bueno. Sí. Diana. Hola. Hola, buenas tardes, Diana. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntanos cuál es tu tema, cuál es el tema del documental que tú quieres tratar. Bueno, yo había tratado de plantear primero, era como el tema de la mendicidad que se estaba viendo en cascos urbanos, específicamente. La mendicidad. Ajá. Acuérdate que es una palabra. En Río Asa, pero sí. Después, días después, viajé para Uribia, donde vivo, y fuimos a llevar donativos al barrio, y me encontré con la historia de una persona, de una señora de la tercera edad, y pues me pareció interesante como plantear cómo las personas, en este caso los guayú de tercera edad, están afrontándose a la pandemia. Entonces, estoy todavía como estructurando la historia en torno a una mujer de 72 años
que vive con 2 niños huérfanos y cómo ella afronta la pandemia y cómo puede cuidar de 2 niños. ¿Y cómo podríamos resumir este nuevo tema o ese nuevo, creo que hiciste muy bien, Edina, ¿no? Porque entonces decidiste enfocarte más en una comunidad que está más cercana a donde vives, quizás, ¿cierto? Que es más posible observarla, que es lo que nos pide también el documental. ¿Cómo podemos resumir en una palabra ese nuevo interés? ¿Sí? Yo diría como, sería como difícil encontrar una palabra para resumirlo, pero creo que a través de ella se puede mostrar un poco cómo la población más vulnerable son las personas de tercera edad. Ok, entonces quizás son adultos mayores, tercera edad, vejez, ¿cuál será? Una palabra, escojamos Pues a mí una. me dijeron, porque yo tengo fotos de la señora que su mirada transmitía como tristeza, pero a la vez como esperanza y de cierta manera también resignación. Ok, todas esas son emociones, ¿cierto? Que te transmite ese personaje, ¿cierto? Pero hay algo de ella que tú ya mencionaste, que dices, es que me llamó la atención cómo estas personas, ¿por qué son diferentes al resto de la humanidad que está viviendo esta pandemia? Sí, porque es la población en alto riesgo. ¿Por qué qué? Es una de las poblaciones con más alto riesgo actualmente. ¿Pero qué hace que sean de más alto riesgo? Porque son de la tercera edad. Exacto, entonces quizás ahí está ese tema, ¿cierto? Un tema grande, una sola palabra, que será como tercera edad, ¿sí? Ok, no es una sola palabra, pero es una idea, es una población, ¿cierto? La población mayor, ¿sí? Y entonces, a través de esa población mayor, ¿sí? Digamos que la palabra es tercera edad, ¿sí? Esa idea, ¿sí? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué te interesa esa población? Siento que no son muy visibilizados. Ok, no son visibilizados, ¿sí? Eso es una problemática que quieres resaltar, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál será el enfoque? No son visibilizados y ¿cuál es tu perspectiva desde ahí? ¿Desde dónde te vas a parar? ¿Cómo vas a desarrollar ese tema de vejez dentro de la pandemia? La vejez. Pues la verdad todavía la estoy estructurando. Listo, no pasa nada. Quizás tú dijiste algo así como... son una población vulnerable, ¿sí? Son de los que más están en riesgo. Entonces, mi tema es la vejez, ¿sí? En la pandemia, ¿sí? Y mi perspectiva es, ¿sí? Que quiero abordar esa a través de un personaje, la vejez en la pandemia, porque son la población menos visibilizada o la que está más en riesgo, ¿sí? Y tenemos que encontrar por qué, porque ese tema de la vejez en la pandemia es tan grande, ¿no? Quizás a otros les interesa hacer un seguimiento a los abuelos que pusieron una tutela. Hay unos abuelos que se reunieron y le pusieron una tutela al presidente porque no estaban de acuerdo con las medidas, entonces eso ya es un tema, ¿cierto? Pero quizás a ti te interesa resaltar otra cosa específica de esa señora, ¿sí? En la que ves como tristeza, tenacidad, esa cosa específica es el enfoque. Es lo que tenemos que encontrar. Bueno, Diana. Bueno, alguien más, uno más. Liz Mari, Luz Baby, todos muy tímidos. Maribel, pues. Hola. Hola. Por acá. Génesis. Hola, yo quiero hablar ahora de mi tema porque resulta que es el mismo tema que acaba de exponer Diana, ¿sí? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es ese mismo tema? También ya lo venía trabajando con Paula y mi tema es sobre la vejez y pues ya lo había enfocado en cómo están pues viviendo esta realidad ahora en medio de la pandemia por el COVID. Ok. Pero no pasa nada si tienen similitud de los temas. Lo que nosotros podemos hacer es cómo juntamos para complementar un tema con el otro. O sea, no se sientan o para mal. fortalecer, ¿sí? No se sientan mal porque los temas se parecen unos con otros. ¿Ok? No crean que cambie.
La idea que proponemos también, un poquito ya entendiendo cuál es el tema y cuáles son los enfoques también, que es cómo vamos a abordar ese tema, desde qué lugar como realizadores yo me paro, porque los temas son amplios, ¿no? Si uno dice vejez, tantos matices que tiene la vejez. Si uno dice trueque, el trueque también puede tener muchos matices, pero hay que encontrar el nuestro. Y ese tema y ese enfoque, perdón, está muy amarrado con algo importantísimo en el documental, que es casi lo que lo mueve, que es la motivación, ¿sí? Por ejemplo, Diana, creo, dice como yo tenía otro tema, pero me llamó mucho más la atención este otro, ¿cierto? Hay algo en eso que le llamó la atención, que le movió el corazón, las fibras, ¿cierto? Eso es la emoción. Entonces, esa emoción, ¿sí? Tiene que impregnar el enfoque. Si de pronto alguno de nosotros no está seguro cuál es el enfoque, pues hay que devolverse a la emoción. Este tema que quiero tratar me emociona porque ese por qué es lo que nos da la respuesta al enfoque, ¿cierto? No siempre se empieza el camino de entender inmediatamente, no siempre se empieza no siempre se empieza a andar el camino de hacer una película con la claridad temática. Hay veces simplemente es una pulsación, ¿cierto? O sea, como que, no sé, me imagino que con Paula hicieron el ejercicio de investigar y de observar varios posibles temas, ¿sí? O enfoques, y seguramente se sentían más atraídos por unos que por los otros, me imagino yo, ¿cierto? O de pronto ya en el ejercicio de investigar se dieron cuenta que habían más facilidades con unos o con los otros, ¿cierto? Siempre hay que devolverse entonces a esas pulsaciones, a ese instinto, a esa cosa que uno lo llama y le dice como, no, venga, es que entre esta señora mayor y este otro tema de los niños, pues me parece, estoy más conectada con la señora mayor, de pronto porque ahí veo algo en ella que se parece a mí, que se parece a alguien que conozco, que se parece a algo que viví o algo que siempre me ha llamado la atención por X o Y razón, ¿sí? Entonces el enfoque de los temas siempre está amarrado mucho a la emoción, a lo que me llamó, a eso que te jaló a ese tema, ¿cierto? ¿Alguien más quiere darnos un ejemplo de tema y enfoque? Eduvilia, Anaela, Yo, Liz Mario, Luz Baby, ok, alguna de las dos chicas juntas. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Luz Baby, y pues el tema que yo voy a tratar es lo que representa el contacto con el otro, y lo voy a manejar desde la mirada de los niños. El contacto, ¿sí? El contacto físico, dices, ¿sí? El contacto físico, sí. Entonces, tu tema es el contacto, listo. ¿Y cuál es tu enfoque? ¿Cómo lo vas a abordar? ¿Desde qué perspectiva? Bueno, lo voy a manejar desde la perspectiva de los niños. Pero dentro de lo que había avanzado en la escritura con Paula, yo hablé también de un mayor que va a ser un canto dentro de ese proceso también. Ok. Entonces aquí decimos que tienes unos niños de personaje, ¿sí? Para hablar del contacto y que hay otro personaje que es un mayor que va a hacer un canto. Y ese canto es muy importante para ti porque si lo vas a meter es que nos está contando algo que ayuda a mover tu historia, me imagino, ¿cierto? O que es súper irrelevante para tu historia. Sí, él es un mayor, es una autoridad tradicional del resguardo. Donde yo vivo y si realmente voy a tratar de abordarlo también desde allí. Ok, ok. ¿Y tienes claridad de los personajes niños? Sí. Tengo dos Okay. personajes, un niño de 6 años y una niña de 11 años. Ok, ¿y cómo es el contacto de ellos? Pues realmente lo voy a hacer más como ellos han percibido el tema de la pandemia, ¿no? Y de cómo se ha asumido el tema del COVID dentro de la comunidad de Mayabangloma, que queda al sur de La Guajira, y van a tener como un momento donde se van a encontrar y se les va a impedir poder abrazarse, se les va a impedir, por ejemplo, quitarse el tapaboca. Entonces va a haber como un momento de tensión un poco entre ellos, pues más como un conflicto que no les va a permitir que ellos tengan ese contacto. Y ya. Ok, entonces. Ajá, sí. Perdona. Lo he querido, bueno, lo quiero abordar desde la mirada de los niños porque a veces es como difícil decirle a los niños, mira,
Lo que pasa es que tú no puedes abrazar al otro y explicarle como todo ese proceso que ha tenido la pandemia, ¿no? Para la humanidad. Ok, entonces tu tema es el contacto y tu enfoque es desde la perspectiva de dos niños, ¿sí? Vas a explorar cómo viven ellos, ¿sí? La posibilidad de juntarse, de contactarse, ¿sí? En medio de la pandemia. ¿Es eso? Sí, sí, es eso. Ok, ok. Entonces ese contacto tú vas a generar un momento para que ellos vivan esa experiencia, ¿sí? Sí, realmente sí, sí lo voy a generar dentro de Ok. este proceso, pero ha sido más también como de cosas que han sucedido, ¿ya? Y pues realmente, digamos, lo que me llevó a mí a contar esta historia, no es solamente lo que representa el contacto con los niños o de la forma como lo ven ellos, sino en general, ¿no? De lo que ha representado, por ejemplo, que llegue una autoridad tradicional a la casa, de que no se tenga como ese contacto, por ejemplo, con la mano, que es importante también dentro de lo que representa nuestro ser guayú, ¿no? Ajá, Y ajá. como varias cosas allí que a mí me llevan como a querer hablar de lo que representa el contacto con el otro. Ajá, ajá. Sí. Entonces, a través de esos niños, desde la perspectiva de los niños, vas a hacer una reflexión de lo que significa el contacto con el otro, ¿sí? En época de pandemia. ¿Mm? Sí, sí. Ok. Fíjate cómo estás, o sea, como que tienes un abanico muy amplio y este ejercicio lo estamos haciendo para enfocar ese abanico, ¿cierto? Cuando entras en un escenario todo está iluminado, ¿cierto? O está totalmente oscuro y entra alguien, entonces se le pone la luz, ¿cierto? Que lo enfoca y lo sigue. Nosotros en este momento estamos tratando de encontrar esa luz que enfoque, ¿sí? Sus temas, ¿sí? Esa luz, como que listo, aquí es donde me paro y de aquí no me voy a salir, porque ya llegó el momento, ¿cierto? En la escritura documental, pues este taller se llama escritura documental, ¿sí? Y nuestra idea al final, como lo contó Andrea, la compañera Andrea, es que al final podamos aterrizar todas estas diferentes enfoques, ¿cierto? En una sola escaleta, ¿cierto? Por eso decía Leiki que no hay problemas si hay temas que se repiten, porque esos temas se pueden complementar o podemos encontrar como esa perspectiva, ¿sí? Va cambiando, se va complementando, ¿cierto? O un mismo tema nos puede ofrecer dos perspectivas, ¿cierto? También, y sería pues también un documental mucho, mucho más rico, ¿cierto? Una pieza grande mucho más rica, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? Memoria para que te editen eso hoy. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Keiner. Bueno, entonces quiero compartirles una presentación chiquita que tiene como estos conceptos. Aló. Sí. Que estamos viendo. Un segundito, voy a abrirla. Es que no sé cómo se hace. Ok. Y creo que aquí abajo le doy share screen. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí. Ahora sí, sí. Sí. Listo. Listo. Entonces decíamos que el tema, ¿sí? ¿Están viendo? Sí. No sé qué es esto. No sé qué es, pero vamos a tratar de quitarlo. Listo. Decíamos que el tema... Oh my God. El tema casi siempre era solo una palabra, ¿cierto? Una palabra filosófica, algo que le preocupa al ser humano, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un tema grandísimo que tiene este proyecto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de nuestro proyecto general grande? ¿Cierto? ¿Cuál es? El COVID, ¿cierto? La pandemia. Ese es ¿cómo estamos viendo la pandemia? Ese es el COVID, una sola palabra. COVID-19, enfermedad o virus, ¿cierto? Y entonces este gran tema que vamos a estar uniendo nosotros hacia el final del taller tiene unos subtemas, ¿cierto? Podemos decir que esos subtemas son los que complementan este tema grande. Esos subtemas son los temas que cada uno de ustedes va a trabajar en su piecita de 1 minuto, ¿cierto? Y ese subtema o tema tiene una idea temática o un enfoque, ¿cierto? La idea temática es lo que quiero decir como autor sobre ese tema, ¿sí? La idea o el enfoque, ¿sí? Que en algunos textos se dice que es una idea, en otros se dice que es un enfoque, aquí le vamos a decir enfoque y pensemos en la luz.
Describe la perspectiva desde las cuales el director o el realizador, o sea, ustedes, expone y argumenta el tema que se desarrolla en el documental, ¿sí? ¿Desde qué perspectiva, cierto? Entonces, por ahí Luz Beatty nos decía, no, yo quiero hablar desde la perspectiva de los niños, ¿sí? Porque han surgido varias cosas, y es que han surgido varias cosas, entonces me interesa que sea desde la perspectiva de los niños. Pero y entonces Gelbert dice, no, a mí me interesa que sea desde la perspectiva de las comunidades, ¿ok? El trueque de la perspectiva de las comunidades, ¿cierto? Como yo como realizador expongo, ¿sí? Y argumento, ¿sí? Mi perspectiva frente al tema. El enfoque o la idea son súper importantes porque son la guía para seleccionar los personajes, ¿sí? Y cómo los vamos a abordar. Digamos que las ideas tienen diferentes, ¿sí? Tipos tiene diferentes tipos. Las ideas en el documental tienen diferentes tipos y esto es súper importante de lo que les voy a contar ahorita, porque esas ideas determinan la forma de mi documental, de mi pieza, ¿cierto? De mi pieza documental, de mi pieza audiovisual. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada una, pero en general, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han elegido un personaje y ese personaje es la base de su idea? ¿Sí? Aquí yo escuché de una adulta mayor que me ha inspirado, ¿sí? Porque ella tiene una mirada, hay veces muy triste, hay veces muy parada en el mundo, muy, ¿cómo se dice? Muy, pues una mujer muy empoderada que está sacando a su familia como puede, ¿cierto? Entonces, hay veces elegimos un personaje, ahí empieza el origen de mi idea. Otros nos pegamos a un acontecimiento, ¿cierto? Algo que sucede concretamente, un acontecimiento. ¿Qué pasa? No sé, a ver, ¿cuál puede ser el acontecimiento? Vamos a hacer el documental, no sé, del 20 de julio. Ayer fue 20 de julio, entonces el acontecimiento anual, vamos a hacer el documental de cómo las comunidades Wayuu celebran el 20 de julio. No sé si tienen esa celebración, pero ese es el acontecimiento. Una situación concreta. ¿Qué más que la que estamos viviendo ahorita? Creo que ese es el ejemplo mejor, ¿cierto? El COVID, una situación concreta. Hacer un viaje. Eso también puede ser una idea. Por ejemplo, una película donde para mí es importantísimo ir a hacer un viaje físico y acompañar a mi personaje a llevarle un mercado a su abuela que está a 30 kilómetros en la siguiente comunidad, por ejemplo, ¿cierto? O un viaje mental, ¿sí? Quiero hacer un viaje para encontrar los orígenes del trueque en mi comunidad, por ejemplo, ¿sí? Volver al punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esto? Entonces, por ejemplo, una de ustedes habló del contacto, ¿cierto? Luz Beatty. Entonces, quiero entender el punto de partida. Un momento, por favor, chiquis. Quiero encontrar el punto de partida de en qué momento para nosotros como Wayuu se volvió tan importante el contacto físico. Entonces, voy a devolverme a hacer un análisis histórico de cómo todo esto empezó, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Yo les voy a compartir el link y yo les digo cuándo y la idea es que lo veamos todos al tiempo, ¿cierto? Para ilustrar un poquitico este tipo de ideas. Entonces, la primera idea dice, un momentito, Roles of Identity, un momentito. Bueno, la primera que dice que elegir un personaje. Bueno, ya les voy a compartir. ¿Por dónde lo puedo compartir? ¿Por el chat? ¿Y ahí lo copian todos? Pues con Paula nosotros lo veíamos en línea, así como estás compartiendo tu pantalla. Ok, entonces lo pongo. ¿Eh? Y también lo podemos dejar en el chat para que después los muchachos también lo puedan revisar. Ok, como hay veces no se ve muy bien, lo que pensaba era que se los mandaba y cuando todos lo tuvieran listo para dar play, le damos play entre todos, pero entonces voy a tratar de darle play yo aquí y lo probamos a ver si se ve bien. Bueno, un momento entonces. Bueno, les voy a mostrar un fragmento de una película que en este momento estamos terminando con Andrea. Es una película que se llama Clara, que es un muy buen ejemplo
de la idea de elegir un personaje, ¿cierto? ¿Están viendo? Sí. Los demás. ¿Listo? ¿Están Sí, sí. ¿Sí? Perdona, ¿estás escuchando? ¿Listo? No se escucha. Momento. ¿Escuchan? No. ¿Nada? No. Es que ahí no hay mucho audio. Un momento, por favor. ¿Nada? Nada. Un poquito por allá en el fondo. Ok, es que es un sonido ambiente de una playa. Acaban de decir Lanza Clara Inés Ruiz. ¿No se escucha nada? No, yo no estoy escuchando. Nada de nada. Bueno, entonces voy a copiarlo. Un momento, porque sí es importante que escuchen, por favor. Creo que vamos a tratar de hacerlo. ¿Dónde está el chat? Lo que pasa hacen también que los muchachos están están recibiendo la clase por celular y no todos no sabría cómo, o sea, si vemos el video en línea, tendrían que salir del Zoom o cómo sería este proceso. No, igual lo siguen viendo en pantalla. ¿Sí? ¿Por qué no les mandamos? Ahí ya puse. Intentemos a ver entonces. Bueno, ya les mandé, acabo de poner en el chat el Vimeo de lo que estamos viendo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, acabo de poner en el Vimeo, no, en el Vimeo acabo de poner perdón, en el chat acabo de poner el link al Vimeo que estamos viendo. Sí, es importante que lo podamos ver. ¿Será que intentan ponerlo o es muy difícil o lo sigo proyectando? Pero si no se escucha nada, creo que también es un poquito difícil. ¿Qué hacemos? Lo acabo de poner en el chat. No sé si es buena idea que ponerlo en el WhatsApp. A ver si le pueden dar play. ¿Señora? Voy a intentar de proyectarlo desde acá para ver. Tiene una clave que está abajo en mayúscula. Clara 2020. You are there. You are there. And they can hear everything you say. Listo, voy a seguir, chicos. Bueno. Hola, Ace. ¿Me escucha? Sí. Lo otro que también nosotros hacíamos con Paula es que ella dejaba los videos de ejemplos, los dejaba, por ejemplo, para la clase de mañana. Tú puedes dejar 1 o 2 videos en el chat, en el grupo, para que los muchachos lo vean y en clase lo podemos discutir para la siguiente clase, por ejemplo. O sea, ya en Okay. no, pero para el próximo. Bueno, entonces, pero la idea así un poquito, porque si pensamos la clase era mostrándoles un poquito de estos ejemplos. Claro. Entonces, si no los podemos ver es un poquito complejo. Hay una chica que dijo que iba a intentar ponerlo desde su pantalla.
Liz Mari es la anfitriona del Zoom. Liz Mari, ¿puedes? Es difícil. Liz. Voy a intentarlo yo, perdón. A ver si lo puedo hacer. Que no sé si lo están viendo. Bueno, mientras intentamos verlo con sonido, ¿sí? Entonces les voy a seguir contando de este personaje. Entonces decimos que una de las ideas para aterrizar nuestros temas, ¿sí? Hay que aterrizar esos temas en enfoques, ¿cierto? Uno de los enfoques, ¿sí? Es escoger un personaje. Cuando empezamos a hacer esta película, nosotros queríamos hablar sobre el amor en general. Queríamos hablar del amor, queríamos hablar de la maternidad y queríamos hablar de la familia, ¿sí? Digamos que, como les decía, empezamos con la investigación con un poco movidas por la motivación, y es que nos gustaba mucho esta señora, la que estamos viendo, que se llama Clara, que es el nombre de la película, ¿sí? Ella nos gustaba lo que hacía, nos gustaba cómo hablaba, nos gustaba su historia de vida, pero no teníamos muy claro el tema. Muchas veces lo que sucede es que el tema va apareciendo en el ejercicio de investigar, ¿sí? Eso que te interesa, de seguir eso que te interesa. Hay muchas veces que en esos ejercicios el tema se va develando, ¿sí? Entonces, lo que entiendo es que todos ustedes vienen de un proceso de investigación. Aquí dice, aquí alguien está chateando, un momento. Voy a intentar mandarlo, perdón. ¿Se escucha? Me hace sentir cosas raras. Mi mamá era mi persona favorita. André, tienes que devolverlo porque solo es la primera secuencia. ¿Te da? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven en pantalla? Parece que no. Tienes que, André, ¿estás compartiendo la pantalla? Sí. Ok. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven, chicos? Creo que voy a seguir a Andrés sin video porque ¿qué hacemos? ¿O pudiste, sí? Okay. Yo lo veo, pero no escucho. No se escucha nada. Y el sonido del viento. Medio se escucha. Es que está muy bajito. Ahí se escucha, pero no sé quién lo tiene. No sé quién lo está proyectando. Yo lo estoy poniendo. Sí. Yo creo, claro que es el aire que no le favorece a uno. En primer lugar, Amanda. ¡Amanda! Aura Torres. ¡Bravo! En tercer lugar, Concepción Álvarez. Categoría de 35 años. ¡Esa! ¡Qué buena! Es que si yo sé. Ay, esa es compa, ¿qué hace?
Listo. Entonces, estábamos diciendo, hola. Hola. Bueno, sigo. Entonces yo creo que Andrés se va a quedar para que nos ayude a poner los videos, ¿sí? Para poder verlos pues para poder verlos así sea de pedacitos, porque sí es importante para seguir la clase. Bueno, entonces yo voy a volver acá y quiero compartir. Entonces decíamos que cuando no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Diosito. Perdón, es que tampoco soy muy buena usando este Zoom. A ver, listo. Entonces, share screen, volvemos a mostrar. Entonces decíamos que los tipos de las ideas. Listo. Entonces decíamos elegir un personaje, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes pues ya tienen dentro de sus temas, ¿cierto? Tienen elegido a su personaje. Les estaba contando que de Clara, que ya, pues la señora que acaban de ver, es una señora que nos llamaba, a mí me llamaba muchísimo la atención, primero porque es mi madre, pero yo al comienzo no tenía tan claro cuál era ese tema que me estaba llamando, o sea, cuál era el tema que se escondía detrás de Clara. ¿Sí? Hay uno muy evidente que es la maternidad, es mi mamá, pero eso no era tan evidente para mí cuando decidí que quería hacer una película que hablara sobre el amor, la maternidad y la familia, ¿cierto? Y yo sabía que quería contar algo con mi mamá, pero no lo tenía tan claro. Entonces, digamos que hay ideas que se van develando cuando tú empiezas a trabajar los temas, ¿cierto? Para eso es importante, pues, una investigación previa, ¿sí? Hay que volverse tan experto en el tema, ¿sí? A leer, analizar, estudiar, ¿sí? Porque entre más sepas de tu tema, ¿sí? Eso te va a permitir más libertad a la hora de improvisar durante la grabación, durante el rodaje, ¿sí? Básicamente, la investigación en el documental, que es el proceso que ustedes ya hicieron, te permite y te va a arrojar un guión que es un guión ideal, ¿cierto? O sea, idealmente yo quisiera que las cosas se dieran con los personajes que quiero, en el espacio que quiero, de esa manera como la investigué, como yo las vi. Pero como la vida solo sucede una vez y en el documental por regla evitamos hacer que los personajes repitan, no queremos que los personajes repitan nada que ya dijeron ni que hagan nada que ya vimos que hicieron, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que construir un guión que sea muy abierto, ¿sí? Pero también un poco cerrado a mi enfoque, a lo que yo estoy esperando registrar, develar, pero también abierto a permitirme que ese enfoque se alimente de espontaneidad y de imágenes y momentos reales, ¿cierto? Entonces, devolviéndonos otra vez a los tipos de ideas o los tipos de enfoques, hay otro que es un acontecimiento, ¿cierto? Dentro del acontecimiento tenemos otro ejemplo, pero pues vamos a ver si se va a dejar, si se va a dejar ver con claridad. André, ¿crees que lo puedas poner? El siguiente link. Voy a intentarlo. Te lo intento. Listo. Perdón. Este link que acaba de poner André, que creo que hay unos que están diciendo que no los están pudiendo ver, no se preocupen, los vamos a ver. Este es otro ejemplo de personaje. Antes del acontecimiento vamos a ver otro ejemplo de personaje, que como no los estoy poniendo yo, André puso este. Esta es una película documental que se llama Muros, Walls, ¿cierto? ¿Puedes ponerlo, André? Fíjense en este ejemplo, cómo el personaje no es una persona, ¿sí? Aquí el personaje es un edificio. Entonces vamos a ver este pedacito de esa película. ¿Escucha? Sí. Bueno, muy poquito. Dale, André. Así se está viendo. No se escucha. Pero dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían, sí?
si supieran que soy un edificio ubicado en Budapest, que es la capital de Hungría. Las pequeñas pasiones, historias y rutinas de dos vecinos. Entonces, en esta película, el tema, ¿sí?, son las paredes, este edificio, ¿sí? Y el enfoque es la relación de estos dos vecinos, ¿sí?, que comparten esas mismas paredes, ¿sí? Entonces, hay un tema, un personaje, ¿sí?, que es el que inspira todo esto, pero no es una persona, es un edificio, ¿sí? Un ejemplo más de personaje, un momento, que es que para decirte cuál es, Andy, no pongas el que no es. Un momento. Perdón, ¿el anterior se pudo escuchar? No, yo no escuché nada. No. No escuché nada. Yo estaba... Vale. Ok, André, te voy a poner por dónde, por aquí, por el WhatsApp del grupo. Creo que alguien está diciendo, se debe reportar, ok. Te estoy poniendo por el WhatsApp del grupo. El siguiente link, que es una película que se llama Los rollos de la identidad, The Roles of Identity, los rollos de la identidad. La puedes poner, también es un ejemplo de personaje, ¿sí? Pero también de acontecimiento. Un acontecimiento, otro enfoque puede ser ese, algo que pasó, ¿cierto? Por ejemplo, el trueque es una idea de acontecimiento, porque el acontecimiento es el trueque como tal, ¿cierto? ¿Puedes poner ese, André? Sí, dame un momento, por favor. ¿Aló? No se escucha nada. Tenemos problemas de sonido. Ok, pero entonces les cuento. Esto que están viendo es una película que se llama Los rollos de la identidad. Resulta que durante el comunismo, que fue un periodo en Europa del Este, bueno, y en Europa en general, pero sobre todo que se vio en Europa del Este, desde el final de la Segunda Guerra, desde 1948 hasta 1989, hubo un sistema de gobierno comunista, ¿sí? Y muchísimas cosas escasearon. Entonces, una de esas era el papel higiénico, ¿cierto? En este cortito documental, ¿sí?, vemos cómo históricamente ese rollo de papel higiénico, el personaje, ¿sí?, ha sufrido, pues como que representa cómo esa sociedad, ¿sí?, pasó de un gobierno al otro y sufrió muchas carencias, ¿sí?, y pues también muchas cosas que cambiaron la identidad de todas las personas que vivieron en estos países. Me refiero a los países que fueron gobernados bajo la cortina de hierro, ¿cierto? Entonces, este papel higiénico se vuelve el personaje en este corto, ¿sí?, que tiene muy pocos recursos, pero cuentan de una manera maravillosa, ¿sí?, qué pasó en esos años de comunismo con estas sociedades. Cuentan en 3 minutos y el personaje es un papel higiénico y una voz en off que te está contando, ¿cierto? Entonces, ese es el último ejemplo de la idea como ubicar a un personaje, seguir a un personaje que traíamos para esta clase. Ahora sí, ese también era un ejemplo de acontecimiento. Otro
documental de acontecimiento, ¿sí? Los documentales de acontecimiento son los que pretenden registrar cómo sucede un hecho en específico, ¿sí? Algo que pasó, algo que está pasando, ¿sí? O que pasó, ¿cierto? Cómo se representa ese hecho. Entonces tenemos un ejemplo que es el de Uno, André, ¿sí? Un documental que se llama Uno, la historia de un gol. Resulta que también en los años 80, en uno de los mundiales de fútbol, El Salvador, el país de El Salvador, fue al mundial de fútbol, fue uno de los equipos que clasificó. Entonces fue al mundial y pues realmente le fue muy mal, no le fue muy bien, pero en ese momento el país estaba en guerra y esa participación de su equipo en ese mundial de fútbol, pues digamos que le ayudó a la gente en El Salvador a vivir de una manera más alegre por un periodo la guerra. De los 3 partidos iniciales que tenían que jugar, los golearon muchísimo, pero hubo uno que jugaron contra Hungría, donde quedaron 10-1. Ese gol es el protagonista, es el acontecimiento, ¿sí?, que genera esta película, que vamos a ver también en el tráiler. Entonces, fíjense cómo ¿listo? Andrés, súbele, no se puede, ¿no? No. Ok, pero entonces, mientras vemos las imágenes, ya les conté de qué va la película, que es una película maravillosa además, porque es ese acontecimiento, es ese gol que cambió la historia de ese país y que ayudó muchísimo, les ayudó un montón emocionalmente, le ayudó al pueblo de El Salvador. Entonces, ¿qué hacen? Teniendo en cuenta que fue un acontecimiento del pasado, ¿sí? El realizador busca un montón de archivo, de registros de estos partidos y habla con los protagonistas de la historia, básicamente los jugadores y los técnicos que hicieron posible llevar el equipo de El Salvador a ese mundial, donde solo metieron un gol. Y ese acontecimiento se volvió la motivación, el enfoque de esta película. Bueno, hay otro ejemplo. Ahora, ahí está el equipo de El Salvador. Además, en la película es buenísimo porque nos cuentan como todo, pues era un país en plena guerra que pues no podía aspirar a llevar a sus jugadores, pero sin embargo los llevó, como no tenían ni siquiera guayos para jugar, o sea, como que les pasaban cosas así, no tenían uniformes oficiales del país. Y así todo con mucha dignidad jugaron y pues lograron meter un gol en un partido donde quedaron 10-1. Listo. André, podemos pasar al siguiente si quieres. Vale, perfecto. Perdón, ¿se escuchó? ¿No, cierto? No se está escuchando definitivamente. Yo escucho por allá muy lejos, me tocas como darles el contexto y pues igual vamos a poner todos los links para que los exploren, porque vale la pena que vean como estas películas también. Bueno. ¿Qué será? Bueno. Bueno, el siguiente, y creo que sí nos toca como entonces replantear un poquito. Bueno, la otra es una situación concreta, ¿cierto? Una situación concreta. Acontecimiento, una situación concreta. Ahí tenemos, ay Dios, este no es mi documento. Perdón. Chon, chon, chon. Una situación concreta. La eterna noche de las 12 lunas, que creo que es un documental que muchos de ustedes conocen, lo escogimos ayer con Andrea porque imaginamos que lo conocían. ¿Lo conocen, chicos? Hola. Yo lo conozco. Eduvilia, ¿lo conoces? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es la situación concreta en esa película?
todo gira en la historia de la niña que pasa de ser niña a ser mujer y el proceso de la Mahayer y de Ok, cómo ella esa es la situación concreta, ¿cierto? ¿Cuál será el tema de esa película? el encierro. El encierro, perfecto, muy bien. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Los jóvenes? ¿Los jóvenes dices? Las mujeres, creo. Sí, sí. Las mujeres, también como las mujeres, ¿sí? Experimentan ese cambio en su vida, ¿sí? Desde la cosmogonía o las prácticas wayuu, quizás, ¿cierto? Ok, entonces este es un ejemplo que creo pues que no vamos a ver porque todos conocen esta película, pero la escogimos también para que fuera pues, como un marco más general y quizás que todos entendiéramos, pero fijémonos cómo como ejemplo de idea nos funciona muy bien, ¿cierto? Listo. Hay otro ejemplo que es hacer un viaje, ¿cierto? Cuando como el tema y nuestro enfoque nos propone hacer un viaje o nosotros proponemos como una manera de abordar, ¿sí? El tema hacer un viaje. Entonces ahí vamos a ver una película, un fragmento de una película que se llama La Fortaleza, ¿sí? La Fortaleza es un documental colombiano recién estrenado, el año pasado lo estrenaron, que antes tuvo otro nombre, se llamaba La Mulera, y habla de unos chicos en Bucaramanga que son hinchas del Atlético Bucaramanga, que es un equipo de fútbol que entiendo ni siquiera está en la división profesional, está en la segunda, que creo que es la B, pero no habla del equipo, sino habla de los hinchas del equipo. Entonces tiene como personaje a un chico de 15 años cuya vida no es estudiar, no es nada más, sino seguir su equipo. Entonces él no tiene dinero porque es muy joven y además viene de una familia muy humilde, y él y sus compañeros son hinchas profesionales y se dedican a viajar detrás del equipo. Como viajan en las mulas, en los camiones grandes, echando dedo, pidiendo que les lleven, y así atraviesan las carreteras de este país. Y esta película es un viaje que va desde Bucaramanga hasta Pasto para ver a su equipo jugar un partido que le permite llegar a la división profesional. Entonces veamos un pedacito. Un momento. No se escucha el sonido. Sí, no se escucha, pero igual les vamos a poner todos los links en el chat, ¿sí? Ese chico que estamos viendo con la gorra roja es el protagonista, ¿sí? Y la película se hace un seguimiento de él como personaje como por 3 años. No solamente es el viaje del partido, sino pues hay como toda una circularidad, ¿sí? Y registra cinematográficamente muy bien todo el viaje de estos chicos, ¿sí? Atravesando el país de Bucaramanga a Pasto, echando dedo en diferentes camiones para poder ver su partido. También como en estas barras juveniles, pues ellos tienen un montón de enemigos, ¿no? Entonces los que son hinchas de un equipo no pueden ser amigos de los del otro equipo, entonces también como que es una... Ahora sí se escucha. Pero que me han ilusionado muchas veces, pero que yo soy hincha y creo hasta la muerte. Por eso somos la banda más fiel de Colombia. Con espacio y no hay vida sin el fútbol, ¿no?
María, y no hubiera fútbol, loco, ¿usted qué hace? Hermanito, por el fútbol lo que sea, ¿no, papá? Recansado, ñero, pero vamos, que vamos a jugar a Leopardo. ¿Listo? Ok, entonces ese es un ejemplo de película que plantea un viaje, ¿sí? El registro de un viaje, que es una de las maneras pues, más comunes también que se expresa como los arcos dramáticos desde el documental. Bueno, hay un último tipo de idea que es volver al punto de partida, ¿cierto? Como Andrés se quedó, entonces pues quisiera mostrar un poquitito de una película que ella hizo hace unos años que se llama Looking For, en busca de, ¿sí? Entonces, André, cuéntanos tú, ¿no? ¿Cómo es volver al punto de partida en Looking For o en el documental? André. Creo que voy, perdón, aquí está. No, aquí estaba. Qué pena, chicos. Es que quería hacerles una pregunta. ¿En el último video se escuchó un poquito? Sí, yo escuché. Ah, ok. Bueno, vale. Pero cuéntanos un poquito de Looking, ¿sí? Ok, sí. Bueno, vale. Como me quedé, entonces vamos a ver un fragmento, no, el teaser de la película. Esta es una película que yo hice hace algunos años, donde el tema básicamente era las búsquedas o la búsqueda. Yo iba en búsqueda de mis raíces, un poco como de mi origen. Entonces, yo hago un viaje físico donde parto de Colombia, paso por varios países, decido irme a Inglaterra a hacer esa búsqueda de mis raíces porque creo que mi padre está allá, entonces voy a buscarlo a él. Y hago como un registro de todo ese recorrido, ¿sí? Entonces, en ese registro, pues, me pasan un montón de cosas. Como personaje, pues, sí, contando mi propia historia, me pasan muchas cosas, hago todo ese registro, hago esa búsqueda, registro todo lo que me está pasando, que no son muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con las búsquedas, y finalmente termino regresando como al mismo punto de partida, después de haber vivido todo lo que viví. Entonces, pues para no contarles en qué termina, digamos, la peli, si no la han visto, pues es una película que un poco va como en circular, ¿no? Yo no sé si me están viendo. Ah, no. Va como, pues como en circular. Yo parto de un punto y pues hago todo un recorrido y regreso al mismo punto de partida que comencé. Pero pues con la transformación que como personaje tuve, ¿no? Entonces, pues sí, es una película de personaje también y es una película que regresa pues al punto de partida. Y sí, es eso. Y pues aquí entonces voy a poner les voy a compartir el teaser, que es que me toca hacer una cosa técnica súper loca para que se escuche, pero lo logré. Entonces necesito que me regalen un momentico. ¿Qué lograste? ¿Lograste poner audio? Bien. Sí. Entonces, un momento. En este momento llueve aquí frente a mis ojos. Chicos, ¿están escuchando? ¿Están entendiendo? Dubile, Diana, Genesis, Jainer, Marvel. Sí, Leiki, todo perfecto. Aquí estamos, ya estamos. Lo siento. Ya se durmieron, están por allá. Están muy silenciosos. ¿Tienen preguntas, chicos? Bueno, no, primero veamos esto y ya terminemos este tema, cerrémoslo. Y si tienen preguntas o dudas o no sé, o comentarios, es importantísimo. ¿Cómo están sus ideas? Un momento, yo todavía sigo acá comiendo. Necesito que me regalen 2 minutos para poder hacer esto.
O un minuto. Ay, Dios santo. Entonces, ahora sí. Un minuto. Qué pena, chicos. ¿Listo, André? Ay, pues sí, más o menos. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Es que yo sí creo que va a tocar como mandarnos los links para que todos los tengan y cuando yo diga 1, 2, 3, pum, le damos play todos. O sea, creo que así ha funcionado antes un poquito mejor. ¿Listo? Sí, no, me va a tocar enviarlo sin audio. Porque no lo logré. Bueno, entonces no se puede oír, pero como decía Andrea, este es el ejemplo de película para devolverse al punto de partida, ¿sí? Andrea empezó a hacer esta película cuando tenía 23 años. Ella nació en Londres, pero se crió aquí en Colombia. Y bueno, su punto de partida pues era este país. Ella se fue con la necesidad de hacer una búsqueda, que es el tema de su película. Y en esa búsqueda, pues realizó un viaje, donde hizo todo un círculo. Salió de Bogotá, se fue a México, luego llegó a Londres, ¡pum!, volvió a Bogotá. Y cuando volvió, pues ahí pudo cerrar su película. Es un muy buen ejemplo de regreso al punto de partida. Les vamos a dejar los links, chicos. Bueno, para que puedan verlas, ojalá. Y si a alguno le interesa, pues ver la pieza completa, lo podemos hacer. Pues podemos mandarles también las piezas completas para que las vean, que creo que tiene mucho más sentido. ¿Sí? ¿Listo? Andrea estrenó esta película en el año 2012 y se llama En busca de, Looking for. Ella en realidad estaba buscando a su padre y ahorita está haciendo una película cuyo tema es el encuentro. Y ahorita quizás ella nos puede contar un poquito de ese enfoque. No. Bueno, sentimos mucho que no se puedan ver con audio. Algo pasa que tenemos que resolver porque si no, pues no es tan divertido una clase audiovisual sin audio. Tenemos que poderlas ver. Pero bueno, entonces volviendo a los tipos de idea. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí? No, no estamos viendo tu pantalla. ¿Están viendo la mía? No, tampoco. Estamos viendo todos. Ok. Entonces, ahora están viendo la mía que está muy blanca. Un momentito.
Decíamos entonces de los tipos de ideas, entonces hay que elegir un personaje es una manera, la otra es cubrir un acontecimiento, la otra es enfocarse en una situación concreta, la otra es hacer un viaje, ¿sí? Para cubrir como el desarrollo de eso que quiero contar, o volver al punto de partida. Digamos que estas que clasificamos en 5 son las 5 maneras que hemos encontrado nosotros donde cogemos las ideas o esos enfoques, ¿sí? Y los materializamos según una acción de estas, ¿cierto? Entonces quisiera repetir otra vez el ejercicio del inicio, ¿sí? Yo ya tengo aquí algunos nombres que participaron, entonces me gustaría escuchar a los que no han participado para que nos cuenten un poquito qué tipo de idea, quizás siguiendo sus ejemplos, es su idea, ¿sí? O cuál es el enfoque, si le queda más fácil pensar en términos de enfoque, es el suyo, pensando que ya tiene un tema. También nos puede contar el tema, el enfoque y la manera en que va a desarrollarlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta estos 5 ejemplos. ¿Qué tal si escuchamos, por ejemplo, a José? Pero está Eduvita, César, Francisco, Jainer. Génesis creo Casi que no ya te escucho, Leiki. Eduvilia, Jainer, César. Eduvilia, Anaela. Anaela Pide también. la palabra. ¿Quién pide la palabra? Sí, súper. Hola. Hola. Eduvilia. Anaela. Anaela, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Cuéntanos un poquito Bien, si crees bien, que ¿y tu ustedes? idea de pronto se parece a alguno de Quisiera estos compartir. 5 puntos. Escuchamos primero a Anaela y después a Eduvilia. Mi idea, Anaela. bueno, al principio tuve algunos problemas de conexión y casi no logré escuchar todo eso. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Anaela. Cuéntanos. Bueno, mi tema sería como que el tema general es cómo estamos nosotros, La Guajira en tiempos de pandemia, con sus necesidades, pero más que todo me quiero enfocar, quisiera colocarle como que de nombre al corto María, porque María es mi personaje principal, de ahí surgió mi idea, de una situación que ella vive día a día. Entonces el enfoque sería María y sus necesidades en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esas necesidades? Su economía. Debido a que el hierro, el encierro, que nosotros tenemos que entrar en una cuarentena preventiva, en un aislamiento, las personas que son más vulnerables, que se ven en la necesidad de sus casas a rebuscarse, como decía un compañero ahorita, hacer el trueque para conseguir el dinero y alimentar a su familia, son las de bajos recursos, como por ejemplo, la mayoría de nosotros los guayú, porque también me incluyo, vivimos somos buhoneros, pues vivimos del dinero que se hace diario vendiendo ya sea chicha, mantas o mochilas. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que María es una señora que es madre soltera y es cabeza de hogar. Viéndose ella en una situación complicada, ya que debido a que no podemos salir de casa, ella no tiene cómo alimentar a sus hijos, no tiene dinero para los gastos de su casa, entonces ella se ve obligada a salir. Y muchas veces María sale sin protección, cosa que a ella no le interesa, porque ella lo que en realidad quiere es buscar dinero para poder sustentar a su familia, y algo en lo que ella no piensa también es de que si sale sin protección y que si sale mucho a la calle puede contagiarse y contagiar a los suyos. Es un tema largo, pero yo he estado intentando hacerlo más pequeño, y primero quería hablar de cómo nos afecta a todos, pero ahí se refleja María, que es como que
la representante de todos nosotros los guayú. Su historia es la historia que vivimos cada uno de nosotros en tiempos de pandemia. Ok. Anaela, yo no te escuché cuál era el tema. ¿Me puedes repetir cuál es el tema? Recuerda que estábamos diciendo que el tema por lo general intentamos resumirlo en solo una palabra, ¿sí? Algo que nos preocupa por lo general es el tema, ¿sí? Sí. Sería como María en tiempos de pandemia, o María, ya que Ese es un su tema muy historia. amplio, ¿no? Sí. Sí, es muy amplio, es muy amplio. Es muy amplio, porque mira que el tema en general, sí sabemos que hay un tema grande en todo esto, ¿sí? Que es la pandemia, o el virus, o el COVID, como le queremos decir, vamos a decirle la pandemia, ¿cierto? Ese es un tema grande que es una palabra, la pandemia. Pero hay como unos subtemas que son los que cada uno de ustedes va a trabajar. Esos también se resumen en una sola palabra, ¿cierto? Y tienen que ver un poquito con qué es lo que me interesa de toda la pandemia. Hay cosas específicas que me interesan, ¿sí? Y el enfoque o la idea es cómo yo voy a abordar eso. En tu ejemplo es clarísimo que tienes un documental de personajes, que tu personaje se llama María y que te llama a ella la atención porque es una líder, ¿cierto? Que ha decidido como enfrentar sus necesidades de la pandemia, que le ha generado la pandemia de una manera distinta, ¿cierto? Pero ¿cuál será el tema? Sí. La economía. Quizás es la economía, sí. Fíjate que a veces creemos que eso está súper claro, o sea, que lo que tenemos súper decantado, pero muchas veces no. Y no es que lo que tengamos que tener clarísimo ya, pero de aquí al viernes, sí. Porque entonces ya nos vamos a meter con otros agentes narrativos o otras maneras, ¿sí? Que nos van a ayudar a enfocar este tema, ¿cierto? Entonces, si nos devolvemos a la pregunta con la que entró Anaela, yo le preguntaba de todos estos tipos de ideas, ¿cuál se parece a la tuya? Según lo que dices, yo creo que la tuya es la primera, elegiste un personaje, ¿cierto? Pero fíjense que no todas, o sea, no todas las piezas documentales que se van solo por una. Veamos la pieza final que vimos, la película de Andrea Said. Ella vuelve al punto de partida, pero también tiene personajes, ¿cierto? Está enfocada en una situación concreta y hace un viaje, ¿cierto? Hay muchos que se mezclan muchas ideas, muchos abordajes desde el audiovisual se mezclan en una sola pieza y eso no está mal, está bien. Las películas documentales cuando se transforman también están o sea, las enriquece. Cuando hacemos un seguimiento tan juicioso que vemos que los personajes se transforman, eso también está muy bien, eso engancha al público, ¿cierto? ¿Hay alguien más que quisiera participar contándonos si ve que su tema, ¿sí? Se puede ver reflejado en algunos de estos tipos de ideas? Eduvilia era la siguiente que pidió la palabra. Eduvilia. Aquí yo, ¿me escuchan? Sí, señora. Eduvilia, sí, señora. Sí, me escuchan todos. Yo te estoy escuchando. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. Aló, aló, aló. Sí, te estamos escuchando. Bueno, buenas tardes. Listo, listo. Bueno, mi tema que quiero compartir con ustedes, que también lo he venido conversando con Paula, que es el tema de la educación en el territorio guayú. No solamente en una comunidad, sino que de manera general en el departamento de La Guajira, de cómo están enfrentando y el resto que están enfrentando, asumiendo los estudiantes indígenas guayú en La Guajira. Bueno, primero el tema es la educación. El enfoque es el reto que asumen los estudiantes en sus comunidades desde su casa, cómo están desarrollando sus trabajos solos, solamente con guías, ya que en las comunidades indígenas no estamos viendo lo que es las clases virtuales, las clases a distancia, porque realmente ninguno, digamos que como el 90% de estudiantes guayú en sus casas no cuentan con
herramientas, portátil, computador o celular para acceder a esa clase virtual que necesitan. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Es a través de las estrategias que están utilizando o que están asumiendo también los profesores indígenas de entregar unas guías, y entonces ya los estudiantes en su casa solamente desarrollan sus trabajos. En este caso, no solamente el reto, o sea, como el enfoque de cómo ellos se sientan solos en su casa a desarrollar sus trabajos, sino que también abarca muchas cosas, porque vivimos en el territorio, hay mucha distancia, las viviendas son muy dispersas, aparte de eso hay estudiantes que tienen padres de familias que no saben leer ni escribir. Entonces, muchas veces el estudiante desarrolla solo, sin apoyo de nadie, sus trabajos. En este tema, bueno, me llamó mucho la atención cuando lo escogí porque realmente me impactó mucho un estudiante cuando iba caminando pues por la comunidad. Entonces me impactó mucho esa imagen cuando vi a un niño estudiante que estaba haciendo su casa. Te fuiste, Duilia. Perdona, es que te cortaste un momentico. Sí, te impactó mucho porque iba caminando por la calle y... Sí, y entonces me encontré... Ajá. Yo no la estoy oyendo. Continúo. ¿Me escuchan sí, bien? señora. Sí, ahora sí. Listo. ¿Hasta dónde me escucharon? Que lo viste ¿Me caminando por la escuchan? calle, ya está ahí. Bueno, yo salí a caminar por la calle de la comunidad. Entonces vi una imagen, o sea, que fue real. Entonces, un niño que estaba sentado dentro de su casa, pero en la puerta, mirando hacia afuera, que estaba desarrollando todos sus trabajos. Le acerqué, pues sí, estaba haciendo sus tareas con sus guías, tenía diccionarios, muchos libros. Y entonces, pues interactué con él y entonces dice, sus papás no tienen teléfonos con capacidad para como hacer una navegación. Lo otro es que sus papás no estudian, ¿no? O sea, no saben como por el tema que se le están facilitando en las guías. Por ejemplo, si hay palabras técnicas, también es como ese límite, un choque también para los papás. Entonces, ese tema fue el que me impactó mucho dentro de mi comunidad, porque aparte del muchacho, vi a muchos estudiantes que recurren donde hay estudiantes universitarios para pedir ayuda para que ellos puedan terminar y desarrollar todos sus trabajos. Entonces, aparte de eso, cuando yo escogí el tema, pues también escogí el personaje y como esas ideas de cómo lo desarrollaría, y entonces aparte de eso, de cómo se están protegiendo ellos o cuáles son sus medidas de protección que están asumiendo cuando ellos van a entregar sus trabajos donde está la profesora, donde vive la profesora, o si donde el sitio específico para que ellos hagan la entrega de sus trabajos. O sea, cómo se transitan, si van en bicicleta o si van en burro o si van caminando. Esas son mis ideas. Y aparte de eso, no solamente el chico, sino que también como mirar el tema general de la comunidad, de cómo está el aspecto físico, el paisaje de la comunidad. Ok. Esos son mis Mira, temas e Eduvidia, que ideas. tú tienes, Eduvidia, que tú nos estás contando entonces con mucha claridad. Mi tema es la educación, ¿cierto? Y nos dices también que tienes que elegir Sí, los señora. personajes, ya sabes quiénes son, ¿sí? Tú ya tienes claridad con quién quieres trabajar, ¿cierto? Y también nos dices que quieres hacer un viaje con ellos, acompañándolos, de no solo ver cómo
cómo ellos han logrado hacer sus tareas solitos o seguir asumiendo el reto de educarse solitos por las condiciones actuales, sino también cómo ellos tienen que ir y entregar esas tareas, o sea, hacer un viaje con ellos, desplazarse con el personaje, ¿cierto? Una travesía. Y en esa travesía, pues, por ahí debajito también quieres mostrar el escenario, ¿sí? De la comunidad, ¿cierto? Así es. ¿Sí es un poquito así? Ok. Entonces, fíjate también, Eduvilia, que Sí, tú dices se señora. abarcan muchas cosas, ¿cierto? Yo no sé si todos, o sea, creo que todos nos hemos visto enfrentados a esto y por eso este ejercicio que parece una cosa tan básica, pero estoy segura que si las 10, 12 personas, perdón, aparte de las dos facilitadoras y las 9 personas que están en función creativa en este momento, deberían poder lograr al final de esta jornada decir, mi idea es esta, este es mi enfoque, ¿sí? Y quizás lo voy a hacer de tal manera. Perdón, mi tema es este es mi enfoque, ¿sí? Y la idea es hacerlo de tal manera. Eso es algo que tendríamos que lograr hacer al final de este ejercicio, al final de esta jornada. ¿Por qué? Porque entonces empezamos diciendo que el guión en el documental o que la escritura en el documental. Y a nosotras, Andrea, y a mí nos llaman porque hemos hecho documentales, entonces se supone que los escribimos, ¿sí? Claro que los escribimos. Porque resulta que muchas personas creen que el guión en el documental no existe, ¿sí? Dicen, no, eso ni existe, no hay un formato, pues porque tú no puedes predecir si es día, noche, interior, exterior, o sea, ¿cómo vas a saber? No es que es documental, se supone que nos estamos enfrentando a registros de la realidad. Entonces, ¿cómo poner eso, sí, sin cerrarlo, sin perdernos el factor sorpresa? Para Andrea y para mí, nosotros compartimos una visión clara y es que la escritura en el documental está presente en todos los procesos, ¿sí? Y se debe hacer juiciosamente. Entonces, digamos que hay un primer guión, que es el que ustedes seguramente ya hicieron y que se había aterrizado en un ejercicio de sinopsis o en unas notas de campo o en un diario de campo, ¿cierto? Donde tienen que escribir todo, ¿sí? Ese primer guión que es como, listo, yo voy y a mí este tema es el que me llama la atención, no sé por qué, pero me encanta, o sea, me gusta muchísimo porque vi a estudiar a este niño solito y dije, ahí hay un tema, ¿cierto? La educación en la pandemia, listo. Luego encontré mi personaje que se llama, no sé cómo se llama el niño, Manuel. Entonces Manuel, que es tan buen estudiante y que no quiere perderse las clases y así sus papás no tengan celular y él no tenga computador, él va por sus guías y se arriesga y quiere hacer todo lo que dicen las guías, ¿sí? Y las llena. Y luego Manuel tiene que trabajar, pero también quiere ir a entregar la tarea a la profesora, ¿cierto? Entonces, fijémonos cómo si logramos ir aterrizando, ¿sí? Vamos encontrando también el camino para hacer nuestras películas. Pero uno no puede aterrizar si no ha hecho el trabajo previo, que es escribir. ¿Y qué se escribe en ese momento, en ese primer momento de motivación? Todo, básicamente. ¿Por qué me llama la atención? ¿Quién me llama la atención? Luego voy y busco a esa persona y me averiguo quién es esa persona totalmente. Estoy consciente o no de que esa persona me cuenta lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero saber o que sus acciones reflejan eso que me hizo sentir a mí. Entonces me sirve, es un personaje potencial, ¿cierto? Entonces me vuelvo como un investigador, así como súper juicioso de todo lo que tengo que saber previamente y todo eso debe aterrizarse en una escritura. Entonces digamos que hay un primer guión que es el que arroja mi idea, ¿sí? Mi idea es esta, voy a escribir esto porque esto es lo que yo quiero hacer. Hay un segundo guión que seguramente ustedes ya tienen, que es el que arroja la investigación, ¿sí? Ese segundo guión es quizás no muchas personas lo van a leer, pero para ustedes es una pieza clave porque ahí en esa investigación es la que los hace a ustedes pequeños expertos de ese gran tema que quieren tocar, ¿cierto? Y la que les ayuda a encontrar el enfoque de sus temas, ¿cierto? Entonces la investigación en documental pues pasa por una investigación académica o teórica, donde tienen que leer, donde tienen que analizar, donde seguramente van a tener que ir y buscar información en la biblioteca o en su internet, en el Google, estar viendo como estadísticas, esas cosas, pero también es una investigación que los obliga a moverse, a ir y buscar a los personajes, a visitarlos, a hablar con ellos, ¿cierto? A escucharlos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un documental y un reportaje? Pues que nosotros no tenemos afán. Nosotros no tenemos afán y necesitamos dejarle a la persona, ¿sí? O a la situación, ¿sí? Que se revele frente a nuestros ojos.
No puedo forzar una situación porque yo necesito grabarla, ¿no? Yo tengo que tener paciencia y grabarla con paciencia hasta que se revele. Igual con una persona, yo no puedo forzar que la persona me diga nada. Yo tengo que tener paciencia y dejar que la persona me hable a su tiempo y a su ritmo, ¿sí? Como decía antes, entre ustedes más sepan de su investigación previa y esté aterrizado en la escritura, ¿sí? Más libertad tienen a la hora del rodaje, porque se van a encontrar con sorpresas y para poder actuar libremente y creativamente frente a esas sorpresas, ¿sí? Pues tienen que saber muy bien de lo que están hablando. Básicamente es eso. Decíamos también entonces que el guión, el documental puede ser un documento abierto o un documento cerrado y que se escribe en todas las etapas. Nosotros ahorita vamos a escribir una versión de guión para antes de ir a grabar, ¿cierto? En esa versión de guión yo ya tengo que tener aterrizados mis personajes, mis locaciones y las acciones que yo voy a seguir. Yo ya sé las rutinas de mi personaje, ya sé en qué está, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cómo va a reaccionar frente a ciertas cosas, ¿cierto? Porque lo investigué, yo lo observé y lo sé, ¿cierto? Pero entonces tampoco puedo escribir de tal manera que sea tan cerrado que si el personaje ese día no comió huevos, sino comió caldo, entonces todo cambia. No, tiene que también estar abierto a la sorpresa, ¿sí? Es un ejercicio de escritura abierta que juega también con muchos supuestos de cosas que yo ya observé. En ese sentido es un ejercicio un poco loco, ¿no? Entonces escribir una cosa que yo quiero que pase, pero de la misma manera tengo que estar abierto a que pase de otra manera, porque si pase de otra manera quizás es mejor para mi película, porque mi mirada no está acostumbrada, sino se va a sorprender y va a seguir eso que está pasando, ¿cierto? Eso frente al guión. Aquí hay otras notas de documental coral. La coralidad pues se refiere a que todos vamos a tener la posibilidad de participar, a poner un poquitico desde mi mirada, desde mi perspectiva. Por eso es tan importante este ejercicio que están haciendo, porque sabemos que hay un tema grande, pero esa mirada única que yo le voy a poner, ¿sí? Es lo que la hace una película coral. Es una película donde todos estamos enfrentados al mismo problema, ¿sí? Pero a tener diferentes personajes, ¿cierto? Es un mismo tema abordado desde diferentes enfoques, ¿sí? El que cada uno de ustedes como realizador le dé, ¿cierto? ¿Qué vamos a lograr al final de esto? Una escaleta, ¿sí? En una escaleta vamos a numerar cada secuencia. Yo creo que cada secuencia corresponde a cada piecita de 1 minuto, a cada pieza documental de 1 minuto que ustedes hagan, ¿sí? Si vamos a darle un nombre a esa secuencia según la función de la misma, entonces seguramente va a haber una que se llame trueque, la otra que se va a llamar economía, otra que se va a llamar educación, otra que se puede llamar vejez, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas secuencias también obedecen a un arco dramático tradicional. Todas las películas y toda la información que leemos y todo lo que vemos en la televisión, todo tiene una introducción, que es una presentación, ¿sí? Un desarrollo, ¿sí? Y una conclusión final o desenlace, ¿sí? Un inicio, un nudo y un desenlace. En la descripción de la escaleta se deben reseñar contenidos, situaciones y la función de los personajes, ¿sí? Entonces veo un atardecer donde está mi personaje Manuel estudiando sus guías solos, al fondo se escucha el radio de su padre que está escuchando las noticias, por ejemplo, ¿sí? La escaleta debe identificar plenamente la estructura narrativa y exponer con claridad contenidos, situaciones y la función de los personajes de cada situación secuencial documental, ¿cierto? Entonces seguramente en este momento muchos de ustedes se sienten, como decía Edwilia, ¿sí? Es que se están abarcando muchas cosas. Entonces el ejercicio esta semana es depurar esas cosas. Acuérdense de la luz que nos enfoca, el spotlight en los teatros, ¿sí? ¡Pum! Yo quiero que esto se enfoque en esto, ¿sí? No quiere decir que no podamos abordar muchas cosas porque se puede, ¿sí? Pero yo tengo que entender que es todo eso que quiero abordar para pararme ahí en ese momento, en esa locación y entender que todo eso que quiero abordar está presente más allá de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, ya decía, no, es que también quiero ver la comunidad y cómo está la comunidad. ¿Cómo vamos a ver la comunidad si ya estamos viendo a un niño que estudia solo, que además tiene que llevarle la tarea a su profesora desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? De pronto en ese recorrido, ¿cierto? De pronto en ese recorrido yo puedo ver de fondo imágenes de la comunidad. De pronto puede haber una situación
donde comparta algo la comunidad. De pronto al niño simplemente la mamá le dice como, no, ven, pero si te vas a ir hasta allá, entonces ya le da una bendición o le hace, o hace le da alguna instrucción que es tradicional y típica de ustedes como comunidad, y esa situación cuenta muchísimo de cómo está la comunidad, ¿cierto? Entonces también es como ser muy agudos y observar como con un ojo muy abierto todo eso que yo quiero decir y qué situación me cuenta eso. Chiquito, casi todo está en lo chiquito, acuérdense que menos es más, ¿cierto? En esos actos sencillitos, ¿sí? En esos actos del cotidiano quizás se expresa con tranquilidad lo que yo quiero decir. Sofía. Eso es, por este lado. No sé qué añadirías. No sé si hay alguno otro que quiera hablarnos de pronto que ven estos ejemplos, ¿sí? Su tema, su enfoque, y quizás estas ideas nos ayudan a aproximar a lo que quiero contar. Sí, pueden compartir, o sea, no necesariamente tienen que estar muy claras sus ideas. Incluso las dudas sirven para dar enfoque al tema que ustedes quieren abordar cada uno. Entonces, sí es Tenemos importante. que escucharlos a todos. Ajá, es importante que todos puedan participar y vayamos despejando dudas. Entonces, Jainer, por ejemplo, o Marvel. Marvel, no nos está escuchando Marvel. Que de pronto tienen problemas de conectividad, yo creo. Acá estoy, Lucy. ¿Cómo están? Marvel. Buenas tardes. Hola, Marvel, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, agradecida porque estés brindándonos de tu conocimiento, de tu tiempo. Y bueno, contarte un poco, y bueno, obviamente a André, ando un poco perdida, llegué medio tarde, pero les cuento un poco del tema que quisiera contar. Creo que quisiera resaltar un poco como la tranquilidad que sucede dentro del territorio guayú, que pues obviamente es normal, pero digamos en tiempos de pandemia es imposible, digamos, que las familias guayú estén completas en el aspecto en el que muchos de los hijos salen a las universidades, muchos salen a trabajar, y ahorita mismo, digamos, en mi caso, todos estamos en la casa. Entonces, quisiera hacer como tipo documental muy observacional, por así decirlo, desde el monte, digo yo, hay un espacio que es el natural nuestro, que es, digamos, que sucede una vida que no es propiamente la nuestra, pero sí es, digamos, la de los animales. Entonces, mi documental básicamente iniciaría con lo tranquilo y qué cosas hay dentro de la naturaleza y dentro del territorio guayú, hasta llegar a una casa guayú, que pues llegamos ahí a través de la llegada de unos chivos que llegan al corral luego de haber ido a pastar. Entonces, en la casa nos encontramos, mi idea no es interactuar, digamos, con mi familia, sino, digamos, como que plasmarlos a ellos en sus actividades cotidianas, a los niños, a mis sobrinos que llegan acá a la casa a jugar en el chinchorro, un poco a correr, ellos haciendo sus travesuras, pero que digamos, sí, es como que lo que yo he ido observando en el tiempo que llevo en mi casa, porque realmente nunca estoy acá. Entonces, luego irme otra vez al monte, perderme con... Se fue, ¿sí? ¿Aló? Sí, se fue. Se fue para el monte. Marvel. Marvel. Creo que Marvel tan poquito se perdió. Marvel tiene como una idea que está muy amarrada como atmosféricamente a lo que ella ve, ¿no? A ella le interesa retratar la atmósfera de esa casa que ella nunca, en la que nunca está, y que ahora por la pandemia ella tiene que observar con tranquilidad. Eso fue un poquito lo que le entendí, ¿cierto?
Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es como una reobservación. Ok, entonces ya habla como de que sí, que el cotidiano de los niños, que hay un chivo que está pastando y va a la casa. Ella ya tiene como unas imágenes claras de cosas que le gustaría contar, pero ¿cuál será la historia? El enfoque de su historia, eso no está tan claro, ¿sí? Pero fíjense que si nos acercamos y si nos atrevemos a decir, así no lo tengamos tan claro, pues si lo atrevemos a decirlo, quizás se va aclarando, ¿cierto? A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Marvel porque es una persona que empieza a remirar y remirarse. Uno comparte todos los días el mismo espacio, con las mismas personas y de repente esta situación nos pone en un lugar donde, güey, nos hace mirar como ve, sí, o sea, reconocer a nuestros hijos, a los niños, a reconocer nuestros tiempos, nuestros hábitos, a mirarnos en el espejo con calma y decir, vengan, sí, esto nos está llevando a una tranquilidad que nos hace mirarnos desde otro lugar. Ese es un ejercicio muy lindo el que está planteando Marvel. Quizás ella necesita aterrizar esto en una narración que es como cómo yo pongo juntas estas imágenes que quiero poner juntas, me caben en un minuto y al final, ¿qué estoy contando? ¿Sí? Esa sería como la tarea para ella, el qué, el cómo y el cuándo, ¿sí? Aterrizado en un texto y así puede armar quizás un mejor enfoque, ¿sí? No sé si hay alguien más que quiera animar. ¿Puedes repetir un poco eso? Aterrizar el qué, el cómo. Y el cuándo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar eso? Como, ¿cuál es esa situación? ¿Cierto? ¿Es la mañana? ¿Es la tarde? ¿Es cuando todos estamos comiendo? ¿Es cuando nos desplazamos a llevar la tarea? ¿Es cuando estamos haciendo el intercambio? ¿Cierto? Porque es que si no lo aterrizamos, imagínense, nos quedamos así en lo grande. ¿Perdona? Sí. ¿Cuál es el momento que quiero seguir? ¿Perdona? El cuándo es en qué momento está sucediendo, ¿no? Sí, señora. Es responderse esas preguntas básicas también que nos ayudan a llegar ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy contando? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Con quién lo voy a contar? ¿Y cuándo lo voy a contar? ¿Sí? Las 4 básicas, ¿sí? ¿Qué, cómo, quién, cuándo? ¿Mm? Eso es un poquito el ejercicio que vamos a hacer más adelante. O sea, responder estas preguntas ayudan a aclarar el enfoque. Claro, ¿sí? El enfoque de tu idea. Perdón, el enfoque de tu tema, ¿sí? Listo. Quiero Listo. aclarar una duda, a ver si entendí. Anaela, A ver, Anaela, dale. ¿me escuchan? Sí, señora. Entonces, escuchando todo esto, mi tema es la economía. El enfoque es cómo nos afecta la pandemia a nuestra que tienes a economía. María como personaje. Elegí un personaje, el cual es María. El acontecimiento de la pandemia. Sí. Y la situación concreta sería María vendiendo chicha teniendo con los demás. Sí. Graba a María en medio de la multitud en el mercado, donde también se pueden ver los demás buhoneros que están viviendo la misma situación que ella. Exacto. Y vuelvo yendo al punto de partida que María tiene que vender chicha, lo necesita porque no tiene dinero. Sí. Sería así. Más o menos, sí. Pero entonces, la recomendación, ¿cuál sería? De pronto ver, o sea, grabar esa situación concreta, pero no solo desde el mismo, o sea, no en el mismo momento, porque esa situación ya debe tener un origen, ¿cierto? Entonces sale de su casa, arma su puestico, el mercado está en calma, luego hay un momento de clímax donde llegan muchos clientes, Sale luego hay de un su momento, casa. sí, luego hay un momento de aburrición porque quizás no vende, luego quizás hay un intercambio con un cliente y le va muy Eso bien yo o lo no le tengo va tan bien. desarrollado en mi idea. Súper, súper, ¿sabes? Eso también es, y si le vas, y si queremos, o sea, si tú quieres que haya texto en tu documental, como lo cuentas, yo lo puedo ver y lo entiendo, Eso pero lo si hay tengo texto, desarrollado en mi idea. Ella sale de su casa a preparar su... Aló.
Hay una serie de piezas, lo que pasa es que están en inglés, ¿sí? Pero creo que igual vale la pena hacer el ejercicio de verlas, porque así no entendamos todo, pues son como muy referentes muy claros de cómo contar en un minuto. Cuando Leiki nos contó que cada uno iba a producir un minuto, a mí me pareció un reto muy difícil, pero también muy chévere. O sea, como eso nos va a obligar a ser muy juiciosos con lo que vamos a grabar, ¿sí? Entonces creo que para cerrar, ¿sí? Les vamos a dejar una tarea de grabar. Esto es una cosa nueva que no hablamos con André, pero creo que es pertinente para este momento, ¿sí? Y es dejarles una tarea. Yo creo que a la mayoría de ustedes se tiene que desplazar, ¿cierto? O sea, desde donde están hasta algún lugar para recibir esta clase. ¿Es así o no es así? Algunos. Algunos, ¿sí? Anaela, no sé si te moviste de tu casa. Sí, algunos. Anaela, sí. Caisol también se tiene que mover. Ronald. No me moví porque Francisco y César también se mueven. Eduvilia también se mueve a otra casa para poder recibir la clase. Sí, algunos trayectos cortos y otros no tan cortos. Bueno, entonces son dos cosas, no sé si Andrés está de acuerdo conmigo, pero entonces un ejercicio, ¿sí? Es que por favor nos manden al chat para poderles dar retroalimentación, ¿sí? Con claridad, lo que crean que es su tema y lo que crean que es su enfoque, ¿cierto? Y si hay ideas de estas 5 que expusimos que se parecen a lo que quizás ustedes puedan hacer. Para los que no lo dijeron, pues los que ya participaron, chévere, pero los que no, si nos mandan como eso escrito, les podemos dar como pues observaciones, a ver si vamos por buen camino. Y 2, no sé si a Andrés le parece prudente que los chicos traten de hacer, los chicos y las chicas, los participantes del taller, traten de hacer el ejercicio del proceso. ¿Será que les funciona? Y que nos lo manden. Ustedes graban todo el tiempo. El ejercicio del proceso. Andrés, ¿te parece prudente? Del proceso es de que del recorrido que estamos, de su casa hasta el lugar. No, del proceso en general, el ejercicio del proceso, no el de la casa, sino del proceso en general, de registrar un proceso editando en cámara. Sí. Lo que pasa es que hay varias complejidades, porque en el ejercicio de recibir la clase, están recibiendo la clase en el celular. Entonces no podrían grabarse. No, pero no para allá, sino que nos lo manden de tarea. Sí, pues bueno, yo pensaba en este ejercicio en el que tú acabas de mencionar, que me parece que puede ser como un ejercicio para empezar a pensar como en esto colectivo, pues en esta historia coral, que pues como hay algunos como problemas también de conectividad que de pronto, y que puede ser un ejercicio de escritura, puede ser chévere como que cada uno escriba para ponernos también en la tarea de escribir, porque la escritura se tiene que volver un hábito. Normalmente a nosotros no nos gusta mucho, a algunos no nos gusta, creemos que podemos salir y grabar, y claro, obviamente salimos y grabamos, pero también tenemos que escribir sobre esa experiencia que tuvimos grabando, porque eso también hace parte del guión y hace parte de la escritura del proyecto. Entonces, pues volviendo al ejercicio, se me ocurría que, pues antesitos de cerrar, pero no sé si estamos muy encima o si lo dejamos de tarea, hacer como una escritura del enfoque también de cada uno, de cada una de las historias. Yo sé que algunas ya las escuchamos, o sea, ya pudimos escucharlas y están verbalizadas, eso ayuda muchísimo a aclararlo, pero ahora vamos a ponerlo en un papel, bueno, en un papel o en un texto más bien, y de esa manera pues ya vamos a trabajar como en ese coral, ¿sí? Eso luego lo vamos a dejar a un lado para volver a entrar a otros temas, pero pues lo vamos a poner aquí como en ese ejercicio de escritura que me parecía que podía funcionar. Pues dejar de tarea y que lo puedan inscribir en el grupo. O sea, que cada uno diga su nombre. Exacto, diga, eso es importante. Mi enfoque es tal cosa. Y así lo vamos trabajando para que ustedes sepan quién está escribiendo, porque ustedes no tienen los contactos de todos. Sí, de acuerdo. Ok, hoy escuchamos a Yelber, escuchamos a Luz Beidi, escuchamos a Anaela,
Escuchamos a Ediana, Edubilia, ¿sí? A Marvel y a dos personas más, pero no las tengo identificadas, perdón. Las dos chicas que hablan de la vejez. Sí, Ediana creo que se llama. Ediana y Sí. Génesis. ¿Ediana y quién más? Génesis. Y Génesis, tienes razón, sí, es que las tenía aquí mezcladas. Esto quiere decir 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. O sea que hay 2 que no nos han contado. Chicas, entonces yo creo que podemos dejarlo de tarea, que lo puedan ir escribiendo y para la próxima clase les podemos ir pasando como los links de los trabajos a los muchachos. Sí, vamos a mandarles los links que intentamos mostrar hoy y sería buenísimo que los vieran con la lógica, los tipos de ideas. Bueno, elegir un personaje, un acontecimiento, una situación concreta, hacer un viaje, volver a un punto de partida. Seguramente hay muchos más. Si ustedes encuentran otra manera, es válida. No son solo las 5 que están acá, estos son solo ejemplos. Que igual si uno se pone a analizar los documentales, todos tienen alguno u otro de estos 5 que hemos mencionado, ¿cierto? Hay otros que tienen todos, pero pues creo que eso es una buena base para poner en el papel, ¿sí? Cómo yo quiero abordar mi tema, ¿sí? O sea, lo que llamamos enfoque, ¿sí? Como la idea es ver tarararara. A un niño que se llama Mario que hace tal cosa, a una señora que se llama María que hace tal cosa en una situación concreta. A eso es a lo que le estamos apuntando. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Y recordemos las preguntas también, ¿no? Las preguntas que nos sirven para aclarar esos enfoques, ¿no? Las preguntas, ¿cuándo? ¿Dónde? El qué es, cómo es, quiénes están haciendo parte de... Yo se los, ¿sí? yo les estuve pasando por el chat. Vale, bueno. La tarea la estoy escribiendo, escribir y pasar por este chat nombre de cada uno con tema, enfoque o describir tema. Y si estamos perdidos con ese enfoque, entonces ayuda mucho responderse a estas preguntas. ¿Qué es lo que estoy contando? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Quién hace parte de lo que estoy contando? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Sí? ¿Qué, cómo, quién, cuándo? ¿Sí? Eso ayuda personalmente. Cuando uno se enfrenta al reto de, bueno, tienes que escribir un proyecto y tengo una idea buenísima, pero entonces hay que responderse, bueno, ¿qué es esta idea? ¿Sí? ¿Cómo sucede esta idea? ¿Sí? ¿Quiénes hacen parte de esta idea y dónde toma lugar? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Dónde y cómo? ¿Cuándo, perdón? ¿Listo? Creo que es por ahí. Eso es lo que habíamos planeado para hoy, un poquito accidentado sin audio, pero nos toca mirar cómo lo resolvemos porque sí es importante ver los referentes, además que los referentes también nos pueden ayudar a inspirar, ¿sí? Procuramos encontrar siempre piezas muy sencillas, o sea, para que también, o sea, no sientan que esto es un ejercicio que solo es posible hacer documental si se hace con una gran factura. Por ejemplo, los trabajos que hacemos Andrea y yo siempre son muy domésticos y nosotras casi siempre estamos atendiendo, pues, observando lo que está cerquita a nosotros, nuestra familia, nuestra propia vida, ¿saben? Esa es nuestra manera, ¿sí? en la que decidimos construir cosas, pero pues no es la única. Y no quiere decir que porque sean muy cosméticos o muy artesanales, pues tienen que quedar mal. No, o sea, no necesariamente, ¿sí? No es una excusa para. También cuando hablábamos de la improvisación que permite toda esta aproximación al documental, que pese a que escribamos, ¿sí? Siempre tenemos que dejar los guiones o lo que escribamos de una manera abierta para sorprendernos. Eso también es darle lugar a la improvisación, pero la improvisación no quiere decir necesariamente que esté registrado mal. No es una excusa para que se registre mal. Bueno, pero creo que ustedes, que la mayoría ya han pasado por cursos de fotografía e imagen, pues tienen un poquito claro eso, ¿sí? Recuerden siempre que si también estamos perdidos en el enfoque, pues el enfoque es igual a la emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que me emocionó de ese tema que me llamó la atención? El enfoque es la emoción, ¿sí? Y hay que devolverse a la emoción muy básica, ¿sí? A veces simplemente sentí empatía con el niño, sentí, esa señora me enojó, no siempre las emociones son positivas. Esa señora no me cae bien, no me parece que esté bien lo que esté haciendo, pero
eso que te genera, ese es el enfoque. O sea, por algo te lo está generando y eso es lo que hay que explorar. Y si no lo sabemos y no está claro, está bien, pues para eso es este taller, para encontrarlo entre todos. Bueno, creo que eso es lo que teníamos preparado para hoy, chicos. Mañana nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Procuremos pues estar a tiempo para pues, también terminar a tiempo. Nosotros mañana también teníamos programadas algunas cosas que indica pues que nos obligan la visualización de material. Por ahora les voy a poner estos links y un poquito otros más que no pusimos, que son los ejemplos, los links de los ejemplos en el chat, perdón. Y mañana, si hay que visualizar un par de cositas, creo que, ¿cómo haremos? ¿Se las mandamos antes, sí? ¿O intentamos solucionar lo del audio? Sí, no, yo quisiera hacer una prueba ahorita, no sé si pues cuando ya terminemos, a ver si de pronto quien maneja la sesión puede enviar, pues porque como ninguna de nosotras dos tenemos la sesión a nuestro nombre, quizás quien la maneja pueda enviarlo y se pueda escuchar un poquito mejor, ¿no? No sé, Sí. Leiki. Me estaba diciendo mi esposo que el Zoom tiene una ventaja, una manera que se llama watchtogether.com y que uno pone ahí todos los videos y así funciona. Eso me estaba diciendo mi esposo. Ah, bueno. Pues no sé si la conocen. Pues que así todos lo podemos ver. En todo caso, aquí por el chat de esta conversación. ¿Cómo así? ¿Qué hace la aplicación de WhatsApp, el que acabas de nombrar? Es como para compartir pantalla. Sí, mira, la voy a poner en el chat de esto. Se llama el Watch. De aquí, sino en el... Ah, bueno, sí, eso sí. Pero los videos... ¿En el WhatsApp? Vamos a ver en el WhatsApp para que los que no se han conectado puedan conectar y se puedan ver. Entonces, poder Listo. poner aquí videos de la primera clase o videos para la segunda clase. Así. Ok. Y así nosotros nos encargamos de llamar a los chicos, contarles lo que pasó en esta sesión para que se puedan activar para la próxima y no estar un poco tan perdidos. Ok. Allí en el chat del grupo de WhatsApp acabo de poner el tema de la tarea. Y he estado como escribiendo algunas cosas que ustedes han estado informando, por ejemplo, el tema de el qué, cómo, con quién, cuándo sucede y cómo se genera el tema del enfoque. Y también algunas palabras que has dicho como actos sencillos y cotidianos se expresan lo que queremos decir, el tema de la diferencia entre documental y reportaje. He estado como haciendo notas en el mismo chat para que los que no están conectados o tienen dificultad puedan ir sabiendo de qué es lo que estamos hablando. Listo, Elki. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos mañana y nosotros después hacemos las pruebas con ustedes. Cerramos sesión. Listo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Chao. Pero nos quedamos, ¿sí? Para hacer la prueba, ¿o qué? Creamos otra sesión, yo creo, ¿no? Ajá. Cerramos, Liz, y creamos una nueva sesión. Creo otra sesión. Bueno, muchas gracias a Jane, a Edwilia, a Liz María, a Luz Beidi, a Marbel, a todos los que participaron, que no tengo todos los nombres, todavía no me sé todos los nombres. Francisco, a Jane, muchas gracias. Sí. A Naela, a Génesis, a Diana y a Gerber. No sé cómo Gracias. Cerramos, Liz.